Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Daniela Jaime Rubio, soy estudiante de la Universidad de Pamplona y pertenezco al programa Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local. El día de hoy, para la construcción de la identidad latinoamericana, haré un análisis sobre la primera parte del libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Entonces, partiré de las fuentes subterráneas del poder. En esta primera parte, Galeano cita un fragmento lleno de veracidad. La economía norteamericana necesita los minerales de América Latina como los pulmones necesitan respirar. Estados Unidos, una gran y principal potencia, como ya lo sabemos, caracterizada por obtener todo lo que esté o no a su alcance, siempre ha necesitado de nuestros minerales, de nuestros recursos para enriquecer y generar su economía. Incluso de aquí nace la idea o como esa necesidad de crear la estación en el espacio para observar y examinar todos los recursos de la Tierra, esos pozos petroleros que tanto caracterizan a América Latina. El petróleo siempre ha sido el principal combustible, antigua y actualmente, y Estados Unidos pues es el país que más lo importa. ¿Para qué? Pues para que mediante el uso que le da mostrar supremacía, poder ante los demás, ante nosotros que somos los portadores. ¡Qué ironía! Siempre ha existido como esa dependencia con América Latina por un interés individual y no colectivo. Otro factor que profundiza Galeano es que el subsuelo también produce golpes de estado, revoluciones, historias de espía y aventuras en la selva. Con esto buscaba señalar que todos los yacimientos situados en Brasil inicialmente generaron como ese deseo, como esa ambición, claro, por adquirirlos, que terminaron derrotando a dos presidentes, hasta que alguien con amplias relaciones con Estados Unidos, otra vez Estados Unidos, llegara al poder y empezara a explotar y de alguna forma a exprimir sus recursos, claro, con algún interés de por medio. ¿Qué se pensaba de esto? Que en 15 años Brasil iba a quedar sin sustento, sin ni siquiera poder abastecer sus propias necesidades. Se dice que a Brasil lo siguieron explotando, siguieron exprimiendo sus pozos, sus yacimientos, sus minas de minerales. Y si mencionamos a Bolivia, fue el dictador René quien se apoderó de este país y por ende de sus minerales, principalmente del zinc, quien era la fuente de este país. Los golpes de estados eran generados en Argentina, antes o después de cada licitación petrolera. Aquí también el Che Guevara menciona que todos esos yacimientos de níquel y de manganeso en Cuba expresaban esa furia del imperio contra la revolución. Pues en esta época Estados Unidos estaba sin níquel y al quedarse sin este mineral obligaba y amenazaba a los franceses a que compraran su recurso, ya que pues el presidente Johnson no lo podía hacer directamente. Otro subtítulo por resaltar fue el químico alemán que derrotó a los vencedores en la Guerra del Pacífico, guerra entre chilenos y peruanos. Aquí Galeano menciona el salitre y el guano que yacían en las costas del Pacífico, esa importancia y ese proceso de exportación del guano, aunque tiempo después se descubrió que el salitre era quien tenía mayor nutrientes. El punto era que los dos habían contribuido a acabar el hambre en Europa y hacer crecer la economía de este país. Algo peculiar que sucedió con la oligarquía en Lima era que ellos no vieron consecuencias a futuro. Ellos pensaron que eran un país libre e independiente y empezaron a exceder de su crédito, a gastar y a vender, al llegar al límite de que las deudas del Estado eran mayores a las ventas al exterior. Perú nunca fue libre ni independiente, su dueño fue Inglaterra, e Inglaterra, al ver ese derroche económico, pues se adueñó de su producción para garantizar la deuda. Lo mismo pasó con el salitre, sus exportaciones llegaron hasta Bolivia. Aquí en este país quisieron implementar como un impuesto a los salitreros que estaban situados en sus suelos, en este país.
y lo único que generó fue que Chile y su ejército se adueñaran de la provincia, invadieran su provincia. Con esto se desató la Guerra del Pacífico, guerra que tuvo como consecuencia principal pues la pérdida de sus dos recursos. Se supone que el ganador fue Chile, pero personalmente pienso que ninguno de los países latinoamericanos ganaron. Vencedores o no, Inglaterra seguía siendo dueño de la mayor parte de sus recursos. Se dice que sus ingresos eran las terceras partes de exportaciones de Chile. Incluso Galeano cita una frase muy acorde. Chile funcionaba como un apéndice a la economía británica. En otras palabras, Chile servía y era importante solo por el salitre y sus producciones de nitrato. ¿Y por qué? Porque ejercían o enriquecían la economía británica. El salitre era importante o fue importante hasta que un químico alemán derrotara su producción y por ende su economía. Chile, al ver su economía por el piso, empieza a implementar el cobre como suplente del salitre. Aquí ya Inglaterra empieza a perder como ese poder y ese dominio, y es Estados Unidos quien sigue cobrando como esa deuda pendiente con Chile, deuda que sigue creciendo rápidamente, a tal punto de que Estados Unidos o Norteamérica es quien se apropia de todas las exportaciones de cobre realizadas. La situación, si mencionamos pues situaciones de Brasil y Venezuela, no con cobre sino con hierro, Estados Unidos era consciente de que no podía producir más hierro. Sus subsuelos estaban exhaustos, cansados, y por esta razón es que compra todo el cobre a América Latina, nos empieza a perjudicar. Y Venezuela pues siempre fue un país rico en recursos minerales, no le afectaba para nada extraer ni venderle los recursos que Estados Unidos necesitara. Siempre fue el principal exportador de petróleo. Aunque su participación como tal no se vio reflejada en el mercado mundial, Venezuela fue de base fundamental para la economía de Estados Unidos. Y para finalizar, si analizamos la situación, es difícil imaginar cómo un país tan rico en reservas naturales de petróleo, de gas, de hierro, de cobre, decayó tan rápido con un gobierno tan corrupto y putrefacto. Gracias.